veces en el libro de Apocalipsis encontramos a Juan luchando por conseguir palabras para describir lo que está viendo. Por ejemplo, si ustedes leen Apocalipsis 15:2 y también Apocalipsis 21 y varios versículos, versículo 10, versículo 11, versículo 18 y el versículo 21, vemos que Juan está luchando por conseguir terminología, por conseguir palabras para describir lo que él está viendo, porque él está viendo escenas celestiales y no hay nada en la tierra con qué comparar esto. Ahora, hablemos un poco de las fuentes literarias de Juan, es decir, de dónde adquirió Juan la información que incorporó en su libro. La respuesta es que Juan adquirió material para su libro de 3 diferentes fuentes. Muchas personas creen que Juan recibió todo directamente de visiones y de sueños. Pero en realidad el libro de Apocalipsis demuestra que Juan recibió su información a través del Espíritu Santo de 3 fuentes. En primer lugar, él recibió o usó mucha información de otras fuentes inspiradas. Por ejemplo, hay más de 600 referencias en Apocalipsis a los libros del Antiguo Testamento. Es decir, usó frases, usó oraciones, usó inclusive capítulos enteros en el libro de Apocalipsis que vienen directamente del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren notar algunos ejemplos, Apocalipsis 14:7, donde está el mensaje del primer ángel, dice: teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa cita viene del 4º mandamiento de Éxodo 20 y el versículo 11. Hay muchos otros ejemplos en el libro de Apocalipsis a donde frases, oraciones y palabras vienen de libros del Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, encontramos que Juan tomó prestado también material de otros libros de su época. No libros de la Biblia, sino libros que estaban en el territorio donde él vivía en aquella época. Algunas personas se molestan, por ejemplo, cuando descubren que el libro de Apocalipsis tiene algunas frases que vienen de algunos libros que no forman parte de la Biblia. Por ejemplo, hay algunos versículos que están en Apocalipsis que vienen del libro de Enoc o el libro de Tobías, que son libros pseudoepígrafos del Antiguo Testamento o del periodo intertestamental. Sencillamente Dios le dio autorización a Juan para que Juan tomara esas frases, esas oraciones, esos conceptos de esos libros y que los incorporara como lenguaje inspirado dentro de su libro. Les voy a dar un par de ejemplos para que vean cómo el apóstol Juan usó información de otras fuentes fuera de la Biblia. En el libro de Enoc, capítulo 40 y el versículo 1, dice esto: después de esto miré y vi a miles de miles y a 10,000 por 10,000. Esa frase se usa en Apocalipsis 5:11. Y vi una multitud que no se podía contar ni calcular, que estaba delante del Señor de los Espíritus. Esta es una referencia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 9, y se encuentra también en Apocalipsis 5 y el versículo 11, a donde se usa la frase miles de miles y 10,000 por 10,000. Es decir, Dios permitió que Juan empleara el lenguaje de otros libros que no formaban parte del canon del Antiguo Testamento, porque Dios sabía que esas frases, esas oraciones, eran de confianza y Juan las podía incorporar directamente en su libro. Tal vez 1 o 2 ejemplos más. Dice en el libro de Enoc, el capítulo 100 y el versículo 3, y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores. Si ustedes leen Apocalipsis 14 y el versículo 20, van a encontrar que los caballos están cabalgando en medio de sangre y la sangre llega hasta los frenillos de los caballos. Es un lenguaje muy semejante el que se encuentra en Enoc y el que se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 20. Un ejemplo más, dice en el libro de Tobías, capítulo 3 y el versículo 16 y 17,
Jerusalén será edificada con zafiros y esmeraldas, y sus muros con piedras preciosas, y sus torres, y con oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas con berilo y rubíes y con la piedra de Ofir. La piedra de Ofir es oro. Fíjense que antes de que Apocalipsis dijera que la calle de la ciudad era de oro, el libro de Tobías mencionaba que la ciudad iba a tener piedras preciosas e iba a tener una calle de oro. Dios sencillamente permitió que Juan tomara el lenguaje de ese libro y lo incorporara como parte del registro inspirado del libro de Apocalipsis. No significa que Tobías y Enoc fueron libros inspirados, en ningún sentido de la palabra. Significa sencillamente que en esos libros había algunas frases, algunas ideas que eran de confianza, que eran la verdad, y Dios le permitió a Juan que rescatara esas joyas de esas fuentes para incorporarlas en su libro inspirado. Es decir, Juan consiguió información dirigido por el Espíritu de Dios, primeramente de otras fuentes inspiradas de libros del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Dios permitió que tomara prestado frases, oraciones, palabras de otras fuentes que no eran parte del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, Dios le dio a Juan información directa en visiones que no estaban ni en el Antiguo Testamento ni se encontraban en ningún otro libro. Es decir, Dios le dio también a Juan material fresco, material nuevo que no se encontraba en ninguna otra fuente. Es decir, que el Espíritu Santo usó tres fuentes para el libro de Apocalipsis. Uno, le dijo a Juan que usara ciertas partes del Antiguo Testamento. Dos, que incorporara frases y palabras de otras publicaciones de su época. Y en tercer lugar, Dios le dio también material directamente de visiones y de sueños que recibió. Ahora hablemos un poquito de la ética literaria de Juan. Es decir, hablemos de las costumbres que usó Juan al incorporar su material, especialmente el material que tomó prestado de otras fuentes, a su libro. Lo primero que quiero decir es que el libro de Apocalipsis, como mencionaba, usa más de 600 referencias al Antiguo Testamento. Usa también referencias de otros libros, palabras y frases de otros libros. Pero ni una sola vez el libro de Apocalipsis le da crédito a esas fuentes. En ninguna parte dice Juan, esto lo saqué de Éxodo, esto lo saqué de Enoc, esto lo saqué de Zacarías. En ningún lugar dice de dónde tomó prestado ese material. Es decir, Juan no le da crédito a sus fuentes, aunque usó prolíficamente diferentes fuentes. Podríamos tal vez entonces decir que Juan era un plagista. Es decir, que Juan tomó prestado y nunca le dio crédito a las fuentes de donde tomó prestado. Algunas personas dicen, no, pero no era costumbre en aquella época darle crédito a las fuentes que el autor usaba. Pero eso no es verdad, porque en el Evangelio según San Mateo, repetidas veces, Mateo dice, como fue dicho por el profeta Isaías, como fue dicho por el profeta Jeremías, como fue dicho por el profeta Zacarías. Es decir, Mateo le da crédito cuidadoso a los lugares de donde él adquiere su material. Pero Juan, en su libro, toma prestado de otras fuentes, toma prestado de libros del Antiguo Testamento, de otras obras literarias de su época, y nunca le da crédito a ninguna de sus fuentes. Es interesante notar que aunque Juan toma muchísimo material prestado de diferentes partes, sin embargo, su libro es una obra literaria completamente nueva. Lo importante no es que toma material prestado de otras fuentes, sino lo importante es la forma como él organiza el material que él tomó de otras fuentes. Es decir, lo importante es cómo él toma todos esos pedazos de información y los incorpora en su libro. No tenemos tiempo de demostrarlo, pero en realidad el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario hebreo del Antiguo Testamento. El libro comienza en el atrio, luego